Física 1, tema 7. Movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento que tiene dos características. Número 1, trayectoria recta, y número 2, velocidad constante. Tenemos que velocidad es igual a distancia entre tiempo. En una gráfica de distancia contra tiempo, el movimiento rectilíneo uniforme queda representado con una recta inclinada, tal como vemos en pantalla. Si en lugar de tener una gráfica de distancia contra tiempo, tenemos una de velocidad contra tiempo, entonces el movimiento rectilíneo uniforme queda representado con una recta horizontal. En caso de que haya reposo, pues la representación queda así: una gráfica de distancia contra tiempo con una recta horizontal. Un automóvil que viaja en carretera recta recorre una distancia de 100 kilómetros. Los primeros 60 kilómetros del recorrido los hizo en 2 horas y los últimos 40 kilómetros en 1 hora. ¿Cuál fue la velocidad media del recorrido total? Para la primera parte vamos a registrar una distancia 1 de 60 kilómetros y un tiempo 1 de 2 horas. Y a continuación una distancia 2 de 40 kilómetros y un tiempo 2 de 1 hora. Vamos a recurrir a la fórmula de velocidad, que es igual a distancia entre tiempo. Entonces dividimos la distancia completa, que es igual a la suma de 60 kilómetros más 40 kilómetros, entre el tiempo, que como vemos fueron 2 más 1 horas. Y ahora sí, empezamos. 60 más 40 son 100, ya lo decía el problema, de hecho. Y 2 más 1 es 3. Entonces dividimos 100 entre 3 y me queda 27.77 en unidades de kilómetro por hora. Un automóvil que viaja en carretera recta recorre un total de 100 kilómetros. Los primeros 40 kilómetros avanza con una velocidad de 40 kilómetros por hora y los últimos 60 kilómetros con una velocidad de 120 kilómetros por hora. Calcule la velocidad media del recorrido total. Aquí agregamos nuestros datos: distancia 1, 40 kilómetros, velocidad 1, 40 kilómetros por hora. Y también distancia 2 igual a 60 kilómetros y velocidad 2 de 120 kilómetros por hora. Evidentemente vamos a tener que utilizar la fórmula de velocidad y de ahí vamos a despejar el tiempo. Si lo cambiamos de lugar con la velocidad, me queda que el tiempo 1 es igual a distancia 1 entre velocidad 1. Y en consecuencia el tiempo 1 debería ser la distancia 1, que son 40 kilómetros, entre la velocidad 1, o sea 40 kilómetros por hora. Si divido 40 entre 40, me da como resultado 1 hora. Similarmente, calculamos el tiempo 2 y en consecuencia tiempo 2 sería 60 kilómetros entre 120 kilómetros por hora. Dividimos 60 entre 120 y me queda 0.5 horas. Y ahora sí, el problema se resuelve como el anterior. La velocidad sería la distancia completa entre la suma de los tiempos. En la parte superior teníamos 40 más 60, que da 100, y abajo 1 más 0.5 es 1.5 horas. Si dividimos 100 entre 1.5 me queda 66.67 kilómetros por hora. Y listo.